En una reunión familiar para transferir la herencia, mis padres me sorprendieron al darle los $3 millones completos a su hija favorita, y diciéndome que trabajara más duro. Pero entonces, mi abuelo se puso de pie y sorprendió a todos, entregándome un cheque de $22 millones. Mi madre gritó, «No puedes hacerme esto». Lo que mi abuelo hizo a continuación la dejó en completo estado de shock. Mi nombre es Lana, y a mis 32 años, nunca imaginé estar en esta situación. A diferencia de mi hermana Vanessa, la exitosa doctora de 36 años, yo elegí ser maestra. Hoy, nos reunimos en la lujosa sala de estar de nuestros padres, para lo que llamaron una importante reunión familiar, sobre su herencia de $3 millones. La tensión era palpable mientras nuestro padre se aclaraba la garganta, con los papeles esparcidos sobre la mesa de caoba. Yo tenía la esperanza de que este dinero finalmente pudiera ayudarme a saldar mis préstamos estudiantiles, y tal vez a comprar una casa pequeña. Pero algo en la sonrisa cómplice de Vanessa, me revolvió el estómago de inquietud. Antes de continuar, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar cómo mi abuelo lo cambió todo ese día. Para entender lo que pasó aquel día, necesitas saber sobre mi familia. Mi padre hizo su fortuna en Wall Street, escalando la escalera corporativa con una determinación implacable. Mi madre era una antigua reina de belleza, que se casó con un hombre rico y nunca dejó que nadie olvidara sus días de concurso. Juntos, crearon una vida de lujo en nuestra extensa casa de Nueva York, con todos los adornos del éxito que el dinero podía comprar. Desde el principio, hubo una clara favorita en nuestro hogar. Vanessa, mi hermana mayor, era la niña dorada. Tenía los rasgos delicados de nuestra madre y la naturaleza ambiciosa de nuestro padre, una combinación que a mis padres les parecía irresistible. Cuando éramos jóvenes, a Vanessa la enviaron a la Academia Westfield, una exclusiva escuela privada con una matrícula que costaba más que el salario anual de algunas personas. Yo, por otro lado, asistí a la escuela pública local, a pesar de tener calificaciones que igualaban o incluso superaban las de mi hermana. Cuando pregunté por qué yo no podía ir también a Westfield, mi madre me daba una palmadita en la mano y decía, Vanessa necesita más apoyo para triunfar, cariño. Tú tienes un don natural. Este patrón continuó durante toda nuestra infancia. Para el cumpleaños número 16 de Vanessa, nuestros padres la sorprendieron con un BMW nuevo, pintado a medida de su tono de azul favorito. 3 meses después, cuando llegó mi cumpleaños número 16, recibí una bicicleta. Una bonita, sin duda, pero el mensaje era claro como el agua. Mientras mis padres colmaban a Vanessa de atención y regalos, yo encontré consuelo en mi relación con mi abuelo, Leonard. El abuelo Leonard era el padre de mi padre, un empresario hecho a sí mismo que había construido su fortuna de la nada, empezando con una pequeña ferretería, que con el tiempo creció hasta convertirse en una cadena nacional, antes de venderla por millones. A diferencia de mis padres, el abuelo Leonard valoraba el trabajo duro, la integridad y la amabilidad, por encima de las posesiones materiales o el estatus. Cada domingo, el abuelo me recogía en su modesto sedán, el mismo coche que había conducido durante 15 años, e íbamos a pescar al lago o dábamos largos paseos por Central Park. Durante estas salidas, compartía historias de sus propias luchas, los años difíciles en los que trabajaba 18 horas al día para mantener a flote su primera tienda. Recuerdo un día en particular cuando tenía 14 años, sentada al borde del muelle, con nuestros sedales lanzados en el agua tranquila. El abuelo se volvió hacia mí con esos sabios ojos azules que parecían ver a través de la gente. Lana, dijo, con su voz áspera por la edad. La gente intentará decirte que el éxito significa una casa grande, coches de lujo y una cuenta bancaria abultada. No les creas. ¿Qué significa entonces, abuelo?, pregunté, genuinamente curiosa. Él sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron. El éxito es construir algo que importa. Se trata de las vidas que tocas, la diferencia que haces. El dinero en tu cuenta no te hace exitoso. Es lo que haces con tu tiempo en esta tierra lo que cuenta. Esas palabras se quedaron conmigo. A medida que crecía y llegó el momento de elegir una carrera, no seguí las expectativas de mi padre de entrar en negocios o derecho. En cambio, inspirada por una maestra de inglés de secundaria particularmente maravillosa que había cambiado mi propia vida, decidí convertirme en maestra. Cuando anuncié mi decisión en la cena una noche, el tenedor de mi padre resonó contra su plato.
¿Una maestra?, se burló. Con tu inteligencia, podrías ganar 6 cifras recién salida de la universidad si te dedicaras a las finanzas. Mi madre estaba igualmente consternada. Pero, cariño, las maestras apenas ganan lo suficiente para vivir, y es un trabajo tan común. Solo el abuelo Leonard apoyó mi elección. Cuando se lo conté durante uno de nuestros paseos, me apretó el hombro y dijo, vas a cambiar vidas, Lana. No hay vocación más elevada que esa. Con el paso de los años, la brecha entre mis padres y yo se hizo más ancha. Cada reunión familiar se convertía en un ejercicio de comparación. Vanessa estaba destacando en la facultad de medicina. Vanessa estaba saliendo con el hijo de un abogado. Vanessa fue invitada a unirse al club de campo. Mientras tanto, mis logros en la universidad, donde me graduaba summa cum laude mientras trabajaba en 3 empleos para pagar mi matrícula, apenas eran reconocidos. Todavía asistía a los eventos familiares, pero cada vez me sentía más como una extraña. En las cenas festivas, me sentaba en silencio mientras la conversación giraba en torno a los logros de Vanessa. Cuando intentaba compartir historias sobre mis estudiantes o mi trabajo voluntario, las miradas se perdían y alguien inevitablemente cambiaba de tema. Solo el abuelo Leonard pedía detalles, con los ojos iluminándose mientras yo describía cómo ayudaba a un estudiante con dificultades a comprender finalmente un concepto difícil, o cómo organizaba una colecta de libros para la biblioteca de nuestra escuela, que carecía de fondos. Nuestro vínculo se hizo más fuerte a medida que mi relación con mis padres se deterioraba. Y en muchos sentidos, él se convirtió más en un padre para mí de lo que mis verdaderos padres jamás fueron. Después de graduarme de la universidad con los más altos honores, me dediqué a construir mi vida y mi carrera. Mientras que la mayoría de mis compañeros de clase tenían apoyo familiar, o al menos una red de seguridad, yo estaba completamente sola. Los 3 trabajos que había tenido durante la universidad: camarera los fines de semana, tutora por las tardes y empleada en la biblioteca de la universidad entre clases, me habían dado los ahorros suficientes para dar el depósito de un diminuto apartamento, en un barrio menos deseable de Brooklyn. Mi apartamento era un 5º piso sin ascensor en un edificio antiguo, con tuberías temperamentales y paredes delgadas que dejaban entrar cada sonido de la vida de mis vecinos. Los muebles eran una colección desigual de hallazgos de tiendas de segunda mano y rescates de la acera que yo misma había restaurado, pero era mío, ganado con mi propio sudor y determinación. Y sentía un orgullo silencioso por ese hecho, que ningún condominio de lujo comprado con dinero de los padres podría igualar. Mi vida como maestra en la escuela secundaria Franklin Roosevelt seguía un ritmo implacable. La alarma sonaba a las 5 de la mañana, una ducha rápida, café en una taza de viaje, papeles metidos en mi bolso mientras corría para tomar el metro de las 6:15, que me llevaría a la escuela con tiempo suficiente para prepararme antes de mi primera clase a las 7:45. La escuela servía a una comunidad predominantemente de bajos ingresos, con muchos estudiantes que enfrentaban desafíos que iban mucho más allá del aula: pobreza, hogares inestables, violencia en el vecindario. Pero amaba cada minuto. Había algo profundamente gratificante en pararse frente a esos rostros jóvenes, viendo cómo la luz del entendimiento amanecía cuando un concepto finalmente encajaba. Me especialicé en enseñar literatura inglesa a estudiantes de 11º y 12º grado, muchos de los cuales nunca habían sido animados a verse a sí mismos como material universitario. Una estudiante, María, me había llegado al corazón de manera especial. Era brillante pero dolorosamente tímida, hija de inmigrantes que trabajaban en múltiples empleos y hablaban poco inglés. Cuando la conocí, apenas hablaba en clase, con la mirada baja mientras intentaba hacerse invisible. Pero vi algo en su escritura, una elocuencia, una profundidad de pensamiento que era extraordinaria. Empecé a quedarme después de la escuela para trabajar con ella, ayudándola a preparar solicitudes universitarias y ensayos personales. La llevé a recorridos por los campus los fines de semana, usando mi propio dinero para la gasolina cuando la escuela no podía financiar los viajes. Cuando recibió una beca completa para la Universidad de Columbia, rompió a llorar en mi salón de clases. Y supe en ese momento que todo el sacrificio había valido la pena. Historias como la de María no eran inusuales en mi carrera. Durante los 5 años que llevaba enseñando, había ayudado a docenas de estudiantes a encontrar su camino a la universidad, muchos de ellos los primeros en sus familias en buscar una educación superior. El año pasado, fui nombrada maestra del año de nuestro distrito, un honor que venía con un pequeño premio monetario y una placa que colgaba con orgullo en mi pared, junto a mis diplomas.
Mis colegas se convirtieron en mis amigos, compañeros guerreros en las trincheras de la educación pública. Compartíamos planes de lecciones, nos cubríamos las clases durante emergencias personales y nos reuníamos para happy hours los viernes para relajarnos después de semanas particularmente desafiantes. Los padres de mis alumnos, muchos de los cuales trabajaban en múltiples empleos, mostraban su aprecio de maneras pequeñas pero significativas, una comida casera dejada durante las conferencias de padres y maestros, notas de agradecimiento escritas a mano, pequeños regalos en las festividades. Financieramente, sin embargo, la vida era una lucha constante. Mi salario inicial como maestra apenas cubría mis gastos básicos, alquiler, servicios públicos, comestibles y los pagos mínimos de mis sustanciales préstamos estudiantiles. Conducía un Honda de 15 años con más de 200,000 millas, rezando cada mañana para que arrancara y me llevara al trabajo. Recortaba cupones, compraba en rebajas y rastreaba cada centavo de mi presupuesto en un cuaderno gastado. El sueño de ser propietaria de una casa parecía cada vez más distante. Cada mes, intentaba apartar una pequeña cantidad en mi fondo de ahorro para la vivienda, pero las emergencias como reparaciones del coche o facturas médicas a menudo me obligaban a usar esos escasos ahorros. Aún así, estaba decidida. Tenía un plan de 5 años que, con un presupuesto cuidadoso y tal vez un segundo trabajo durante las vacaciones de verano, podría llevarme a dar el pago inicial de un pequeño condominio. Más allá de mi trabajo de tiempo completo como maestra, dedicaba mis fines de semana al trabajo voluntario en el centro comunitario de mi vecindario. Allí, dirigía un programa gratuito de alfabetización para niños cuyas familias no podían permitirse tutorías o actividades de enriquecimiento. Cada sábado por la mañana, la pequeña sala comunitaria se llenaba de rostros entusiastas, niños de 7 a 15 años, aferrados a libros gastados y cuadernos de composición. Durante una sesión, estaba trabajando con un niño de 10 años llamado Jamal, que tenía dificultades con la comprensión lectora. Después de varios intentos frustrantes con un pasaje, cerró el libro de golpe. ¿Cuál es el punto?, murmuró. Soy simplemente estúpido. Reabrí suavemente el libro. Jamal, ¿crees que yo nací sabiendo leer? Se encogió de hombros. Probablemente. Eres una maestra. Negué con la cabeza. Cuando tenía tu edad, también me costaba. ¿Sabes qué marcó la diferencia? Levantó la vista, curioso a pesar de sí mismo. ¿Qué? No me rendí. El éxito no viene de ser inteligente o afortunado. Viene de intentarlo una y otra vez, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Su pequeño rostro se puso serio mientras consideraba esto. Luego, con un gesto decidido, acercó el libro y comenzó de nuevo. Momentos como estos moldearon en quien me había convertido, una mujer que no esperaba limosnas ni caminos fáciles. La comparación constante con Vanessa y la falta de apoyo parental habían forjado en mí una resiliencia e independencia que gradualmente llegué a ver como fortalezas en lugar de cargas. Había construido una vida que, aunque modesta para los estándares de mi familia, era rica en propósito y conexiones significativas. Mientras yo me abría camino en un diminuto apartamento de Brooklyn con el sueldo de una maestra, la vida de mi hermana Vanessa era muy diferente. Después de graduarse de la Facultad de Medicina, un proceso totalmente financiado por nuestros padres, incluyendo matrícula, gastos de manutención e incluso una asignación mensual para entretenimiento, Vanessa se estableció como una exitosa dermatóloga cosmética, atendiendo a la élite de Manhattan. Su consulta estaba en un elegante edificio de oficinas en el Upper East Side, todo cromo, cristal y muebles de cuero blanco. Su perfil de Instagram era un escaparate cuidadosamente seleccionado de fotos de antes y después, de celebridades menores, influencers y miembros de la alta sociedad a quienes les había rellenado los labios o alisado la frente. Cada publicación obtenía miles de me gusta y comentarios efusivos sobre su toque mágico y gojo artístico. El hogar de Vanessa era un ático de 4,000 pies cuadrados con vistas a Central Park, comprado en gran parte con un generoso regalo de nuestros padres para el pago inicial, como regalo de graduación. El interior había aparecido en un reportaje de Architectural Digest, las fotos mostraban muebles a medida, obras de arte originales y una cocina con electrodomésticos que costaban más que mi salario anual. Su armario estaba lleno de ropa de diseñador, zapatos alineados como soldados y bolsos exhibidos en estantes iluminados como piezas de museo.
Para transportarse, alternaba entre un elegante Tesla para el uso diario y un Porsche descapotable de época para los fines de semana, ambos estacionados en un garaje privado debajo de su edificio. Las vacaciones eran frecuentes y extravagantes: San Bartolomé para Navidad, esquí en Gstaad durante el invierno, semanas de verano en los Hamptons en la casa de playa de nuestros padres. Lo que me frustraba no era la riqueza en sí, era la pretensión de que se lo había ganado todo por su propio mérito y trabajo duro. En realidad, cada paso del camino de Vanessa había sido cuidadosamente amortiguado y apoyado por nuestros padres. Cuando tuvo problemas con química orgánica en la universidad, contrataron al mejor asistente de cátedra del departamento para tutorías privadas a $200 la hora. Cuando necesitó experiencia clínica para sus solicitudes a la Facultad de Medicina, nuestro padre recurrió a favores de amigos médicos para crear pasantías de sonido impresionante. Incluso después de establecer su consulta, el apoyo parental continuó. El capital inicial para arrendar su espacio de oficina y comprar equipos provino de nuestros padres. Cuando redecoró su apartamento, nuestra madre trajo a su diseñador de interiores favorito desde Los Ángeles. Cuando llegaban los impuestos a la propiedad o las cuotas de mantenimiento, depósitos misteriosos aparecían en su cuenta. Sin embargo, en las conversaciones familiares, Vanessa hablaba como si hubiera llegado al éxito por su pura tenacidad y determinación. Mi consulta realmente está despegando, anunciaba en las cenas dominicales. Estoy considerando contratar a otra enfermera. Es agotador construir un negocio desde cero, pero muy gratificante. Nuestros padres sonreían con orgullo, asintiendo como si no hubieran financiado cada centímetro cuadrado de esa consulta. Mientras tanto, cuando mencioné haber recibido el premio a la maestra del año, mi madre respondió preguntando si venía con un aumento y luego cambió de tema cuando le expliqué que era principalmente honorífico. Los hábitos de gasto de Vanessa reflejaban a alguien que nunca había tenido que preocuparse por el dinero. No le importaba gastar $3.000 en un bolso o 500 en una cena. Empleaba a una ama de llaves, un entrenador personal, un nutricionista y un paseador de perros para su Pomerania, Bentley. Cada compra y servicio se documentaba en las redes sociales con hashtags casuales como "date un capricho" o "vale cada centavo". Su círculo social consistía en gran parte de otros profesionales adinerados y miembros de la alta sociedad, relaciones que parecían basarse más en la mejora mutua del estatus que en una conexión genuina. Las conversaciones en sus cenas, a las que ocasionalmente era invitada y en las que siempre me sentía incómoda, giraban en torno a propiedades vacacionales, procedimientos cosméticos y solicitudes para escuelas privadas, para niños aún no concebidos. Hace 3 años, Vanessa se casó con Harrison, un abogado corporativo de una familia similar a la nuestra. Su boda fue un espectáculo extravagante que costó más de 600 cifras, con 500 invitados, una orquesta de 10 músicos y una semana de celebraciones previas a la boda en la Toscana. Nuestros padres cubrieron todo el costo, presentándolo como su regalo para la pareja, a pesar de que tanto Vanessa como Harrison ostensiblemente ganaban ingresos cómodos. El aspecto más revelador del carácter de Vanessa era cómo manejaba incluso la adversidad menor. Una vez, cuando su ama de llaves se reportó enferma por 2 días, Vanessa llamó a nuestra madre en pánico, quejándose de que su casa se estaba hundiendo en el caos y que no se podía esperar que ella manejara la limpieza sola con su apretada agenda. Otra vez, cuando un restaurante perdió su reserva, exigió que nuestro padre llamara al dueño, con quien jugaba al golf, para expresar su extrema decepción. Para ser justos con mi hermana, no carecía por completo de cualidades positivas. Era innegablemente inteligente y tenía un ingenio rápido que podía ser encantador cuando no se dirigía a expensas de los demás. Ocasionalmente se ofrecía como voluntaria en galas benéficas, aunque éstas siempre parecían implicar vestidos de diseñador y oportunidades para fotos en lugar de un servicio real, y creo que era genuinamente hábil en su profesión, brindando a sus pacientes satisfacción con su apariencia, y por lo tanto, confianza. Pero lo que a Vanessa le faltaba, y lo que más me preocupaba, era cualquier sentido de gratitud o conciencia de su extraordinario privilegio. El apoyo financiero, las conexiones, las redes de seguridad que se le habían extendido a lo largo de su vida eran invisibles para ella o, peor aún, vistas como su justo derecho como la favorita de la familia. El contraste entre su vida de abundancia sin esfuerzo y mi lucha por mantenerme a flote mientras hacía un trabajo significativo, creó un abismo entre nosotras que parecía imposible de salvar. La llamada de mi padre llegó un martes por la noche, mientras corregía exámenes en la pequeña mesa de mi cocina, con un bolígrafo rojo en la mano y una taza de té frío olvidada a mi lado. Su voz era formal, casi de negocios,
como siempre lo era cuando me hablaba. Lana, a tu madre y a mí nos gustaría que vinieras este sábado a las 2. Reunión familiar. Es importante. Vanessa también estará allí. Sentí un aleteo de nervios. ¿Está todo bien? ¿Alguien está enfermo? No, nada de eso. Hizo una pausa, y casi pude verlo enderezando su corbata, un hábito nervioso que había tenido desde que tengo memoria. Es sobre asuntos financieros. Planificación de la herencia. Mi corazón dio un vuelco. Oh, de acuerdo. Allí estaré. Bien. A las 2 en punto. No llegues tarde. Colgó sin despedirse. Durante el resto de la semana, no pude dejar de pensar en la próxima reunión. Mis padres estaban en sus 60 y tantos, sanos, activos, sin mostrar signos de desaceleración. Pero eran personas prácticas que creían en la planificación. Tenía sentido que quisieran discutir su patrimonio mientras aún estaban en pleno uso de sus facultades. La perspectiva de una herencia despertaba sentimientos complicados. Por un lado, había construido mi vida sobre el principio de la autosuficiencia, enorgulleciéndome de abrirme camino sin su apoyo financiero. Por otro lado, las realidades prácticas de mi situación eran imposibles de ignorar. Tenía una deuda de $78.000 en préstamos estudiantiles. Mi coche estaba en las últimas. La idea de ser propietaria de una casa en Nueva York con el sueldo de una maestra se sentía cada vez más como una fantasía. Incluso una herencia modesta podría cambiarlo todo. Me permití soñar despierta mientras viajaba en el metro al trabajo. Podría pagar mis préstamos, tal vez comprar un pequeño condominio, nada lujoso, solo un lugar propio con paredes lo suficientemente gruesas como para no oír a mis vecinos discutir. Podría establecer un fondo universitario para mis futuros hijos, para que nunca enfrentaran el estrés financiero que yo había experimentado. Para el sábado, había moderado mis expectativas. Conociendo a mis padres y su obvia preferencia por Vanessa, asumí que la distribución la favorecería a ella, pero seguramente proveerían algo para sus 2 hijas. $3 millones era su patrimonio líquido conocido, sin contar propiedades e inversiones. Incluso un pequeño porcentaje de eso sería un cambio de vida para mí. Llegué a su casa de piedra rojiza en el Upper East Side a la 1:55, exactamente 5 minutos antes. Me había vestido con cuidado con un vestido azul marino y tacones bajos, mi único atuendo bueno para las conferencias de padres y maestros y ocasiones especiales. El portero asintió en reconocimiento cuando entré, aunque noté que no me saludó por mi nombre como siempre hacía con Vanessa. El viaje en ascensor hasta el ático me dio un momento para recomponerme, para recordarme no mostrar demasiada emoción sin importar lo que pasara. Mis padres respetaban la compostura por encima de todo. Cuando las puertas se abrieron, mi madre estaba esperando, elegante como siempre con pantalones de color crema y un suéter de cachemira, con perlas en el cuello. Me dio un beso al aire en las mejillas. Lana, cariño, ha pasado demasiado tiempo. Te ves saludable. El sutil énfasis en la última palabra era típico. En el mundo de mi madre, saludable era un código para podrías perder algunos kilos. Me tragué la réplica que se formó en mis labios y la seguí a la sala de estar. El espacio era exactamente como lo recordaba de mi última visita en Navidad, formal, impecablemente decorado y completamente falto de calidez. Jarrones de cristal sostenían orquídeas blancas perfectas. Los muebles, todos de líneas limpias y tonos neutros, parecían demasiado prístinos para sentarse en ellos. Fotos familiares decoraban el piano de media cola en la esquina, todas mostrando a Vanessa en varias edades y etapas, con solo 1 o 2 que me incluían a mí. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano a pesar de la hora temprana. Se giró cuando entré, dándome un seco asentimiento. Lana, me alegro de que pudieras venir. Antes de que pudiera responder, el ascensor sonó de nuevo, y Vanessa entró arrolladoramente, trayendo consigo una nube de perfume caro y un aire de superioridad. Llevaba lo que parecía un atuendo informal, pero que yo sabía por las etiquetas que costaría más que mi alquiler mensual. Su cabello oscuro estaba recién iluminado, su piel resplandeciente por los tratamientos que se aplicaba en su consulta. Siento llegar unos minutos tarde, anunció a la sala. Emergencia con un cliente. Ya saben cómo es. Nuestro padre se ablandó de inmediato. Por supuesto, cariño.
Los negocios son lo primero. Lo entendemos. Vanessa besó al aire a nuestros padres, luego se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lana, casi no te reconozco. ¿Corte de pelo nuevo? Resistí el impulso de tocarme el pelo, que de hecho me había cortado yo misma el fin de semana anterior para ahorrar los $100 que habría costado un salón. El de siempre, en realidad. Oh. Parpadeó, luego pasó a mi lado para tomar el mejor asiento de la sala, un lujoso sillón cerca de la chimenea. Bueno, ¿empezamos? Me encuentro con Harrison para cenar a las 7, y todavía tengo que ir a casa a cambiarme. Nuestro padre se aclaró la garganta y se movió al centro de la sala. Cogió una carpeta de manila de la mesa de café y se ajustó las gafas. Sí, empecemos. Tu madre y yo hemos estado discutiendo nuestra planificación patrimonial desde hace algún tiempo. Como saben, creemos en ser transparentes y prácticos en asuntos financieros. Mi madre asintió, tomando asiento junto a Vanessa. Queremos asegurarnos de que nuestras dos chicas estén cuidadas cuando ya no estemos. Aunque, por supuesto, planeamos estar aquí por muchos años más. Mi padre abrió la carpeta, revelando una pila de documentos de aspecto oficial. Como ambas saben, su madre y yo hemos acumulado activos de aproximadamente $3 millones en fondos líquidos, sin contar nuestras propiedades e inversiones. Hoy, queremos discutir cómo se distribuirá eso. Me enderecé, tratando de mantener una expresión neutral mientras mi corazón se aceleraba. Era el momento. Me preparé mentalmente para una división desigual, 70/30 quizás, o incluso 80/20 a favor de Vanessa. Estaría agradecida por lo que ofrecieran. Mi padre continuó, su voz adoptando el tono que usaba para discusiones de negocios importantes. Después de una cuidadosa consideración de sus situaciones, su madre y yo hemos decidido la siguiente distribución. Hizo una pausa, mirándonos a cada una por turno. Sus ojos se detuvieron en Vanessa, con una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. La suma total de $3 millones irá para Vanessa. La habitación pareció inclinarse. Parpadeé, segura de haber oído mal. Disculpa. Mi padre se repitió, enunciando cada palabra claramente. Toda la herencia irá para Vanessa. Su tono sugería que esta era la decisión más razonable del mundo. Miré de mi padre a mi madre, buscando alguna señal de que esto era una broma o un malentendido. Sus expresiones permanecieron impasibles, aunque capté el destello de algo casi como satisfacción en los ojos de mi madre. Vanessa, por su parte, no parecía sorprendida en absoluto. De hecho, una pequeña y engreída sonrisa se dibujó en sus labios mientras extendía la mano para apretar la de nuestra madre. Gracias, papá, mamá. Prometo haceros sentir orgullosos. Encontré mi voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué todo para Vanessa y nada para mí? Mi padre suspiró como si hubiera esperado esta pregunta, pero la encontrara tediosa. Lana, tu hermana tiene ciertas obligaciones financieras que tú no tienes. Tiene un estilo de vida que mantener, compromisos sociales, apariencias que cuidar que son importantes para su consulta. ¿Y yo no tengo obligaciones financieras?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Tengo préstamos estudiantiles, un coche que se cae a pedazos. Estoy tratando de ahorrar para una casa. Mi madre me interrumpió con un gesto de su mano manicurada. Cariño, siempre has estado tan orgullosa de abrirte tu propio camino. Has elegido una profesión que no es particularmente lucrativa. Vanessa se ha establecido en un campo respetable y necesita mantener un cierto nivel de vida. Traducción, Vanessa eligió una carrera que aprobamos, así que merece nuestro dinero. Mi padre asintió de acuerdo. Francamente, Lana, si quieres seguridad financiera, deberías considerar un cambio de carrera. La enseñanza es una profesión noble, estoy seguro, pero la compensación refleja su valor en el mercado. Su tono dejaba claro cuán poco pensaba que valía. Quizás no sea demasiado tarde para la facultad de Derecho. Sentí como si me hubieran abofeteado. La herencia en sí era secundaria al mensaje que estaban enviando, que mis elecciones, mi carrera, todo mi camino en la vida, no valía nada a sus ojos. Que no merecía nada. Vanessa se inclinó hacia adelante, su expresión era de simpatía ensayada.
Lana, realmente no necesitas el dinero. Tu vida es tan simple. Lo hizo sonar como una enfermedad. Y siempre hablas de lo gratificante que es enseñar. ¿No vale eso más que el dinero? La miré fijamente, a esta hermana que nunca había carecido de nada, a la que se le había dado toda ventaja, sentada allí diciéndome que no necesitaba seguridad financiera. La audacia era impresionante. Luché contra las lágrimas, decidida a no derrumbarme frente a ellos. Solo lo verían como una prueba más de mi insuficiencia. En cambio, erguí la espalda e intenté mantener la voz nivelada. Así que, eso es todo. Nunca os he pedido nada. He trabajado por todo lo que he tenido, y así es como consideráis apropiado tratarme, como una idea de último momento. Como alguien que no merece ni una fracción de lo que le estáis dando a Vanessa. Mi padre cerró la carpeta de golpe. La decisión está tomada, Lana. Creemos que es justo, dadas las circunstancias. Vanessa siempre ha destacado, siempre nos ha enorgullecido. Quizás si te hubieras esforzado más. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre se mantuvo firme. Mi madre sonrió débilmente, y Vanessa se examinó la manicura con fingido desinterés. Yo contenía las lágrimas, sintiéndome como una niña de nuevo, siempre quedándome corta a sus ojos. Entonces, desde la esquina de la habitación, llegó un sonido que todos habíamos olvidado que era posible, un carraspeo, seguido por el lento golpeteo de un bastón contra el suelo de madera. Creo, dijo una voz áspera, que tengo algo que añadir a esta discusión. Todos nos volvimos sorprendidos. Allí, levantándose lentamente de un sillón en las sombras de la habitación, estaba el abuelo Leonard. A sus 85 años, seguía siendo una figura imponente, alto y de hombros anchos a pesar de la ligera inclinación de la edad. Su pelo blanco estaba cuidadosamente peinado, sus ojos azules tan agudos como siempre detrás de unas gafas con montura de alambre. Se apoyó en su bastón de roble tallado mientras se dirigía al centro de la habitación, cada paso deliberado y medido. Papá, dijo mi padre con evidente irritación. No sabíamos que estabas aquí. Esta es una discusión familiar privada. El abuelo Leonard levantó una ceja poblada. La última vez que comprobé, Richard, yo era familia. Y estas paredes no son tan insonorizadas como podrías pensar, especialmente cuando le estás diciendo a una de tus hijas que no tiene ningún valor. Mi madre se levantó rápidamente, su sonrisa frágil. Leonard, no lo entiendes. Simplemente estamos siendo prácticos con nuestra planificación patrimonial. Vanessa tiene ciertas necesidades. ¿Necesidades?, interrumpió el abuelo Leonard, su voz de repente resonando con la autoridad que una vez había comandado salas de juntas. Se giró en un círculo lento, observando cada uno de nuestros rostros. Dime, Elizabeth, ¿qué necesidades tiene Vanessa que Lana no tenga? ¿La necesidad de otro coche deportivo? ¿Otra casa de vacaciones? ¿Otro armario lleno de ropa que se pone una vez y desecha? Vanessa se sonrojó, abriendo la boca para protestar, pero el abuelo levantó una mano, silenciándola. Para un hombre de 80 años, de repente pareció llenar la habitación, su presencia abrumadora. He observado en silencio durante años, continuó, su voz bajando a un tono más bajo pero no menos poderoso. He visto cómo prodigabais todo en una hija mientras descuidabais a la otra. He visto cómo medíais el éxito en dólares y estatus en lugar de en carácter y contribución. Y he guardado silencio, pensando que no era mi lugar interferir en cómo criabais a vuestros hijos. Golpeó su bastón una vez, con fuerza, contra el suelo. Pero esto va más allá de una mala crianza. Esto es crueldad, y no lo toleraré más. Mi padre dio un paso adelante, su rostro ensombreciéndose. Papá, con todo el respeto, esta es nuestra decisión. Nuestro dinero. ¿Es eso lo que crees que es esto? Dinero, el abuelo Leonard negó con la cabeza lentamente. Richard, te crié mejor que eso. O al menos eso pensaba. Se apartó de mi padre, mirándome directamente, sus ojos suavizándose. Lana, querida, ¿cuándo fue la última vez que tu hermana me visitó? ¿Lo sabes? Parpadeé sorprendida por la pregunta repentina. Yo. No lo sé. Nunca, respondió por mí.
Ni una sola vez en los últimos 5 años Vanessa se ha molestado en visitar a su abuelo. Ni cuando me operaron de la cadera. Ni cuando celebré mi 85 cumpleaños. Ni siquiera en Navidad, cuando estaba en la ciudad pero, demasiado ocupada, con sus amigos de la alta sociedad como para dedicarle una hora a un anciano. Vanessa tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero se recuperó rápidamente. Abuelo, eso no es justo. He estado construyendo mi consulta, Y. Ahórratelo, niña, la interrumpió. No te envidio tu vida ocupada. Lo que envidio es la pretensión. La mentira de que te has ganado todo lo que tienes, cuando la verdad es que te han dado todas las ventajas. Se volvió hacia mis padres, que estaban paralizados, claramente inseguros de cómo manejar este giro inesperado de los acontecimientos. Durante 30 años, dijo en voz baja, he observado cómo operáis. He visto cada cheque de matrícula escolar, cada pago inicial, cada costo de inicio de negocio que habéis cubierto para Vanessa. Y he visto cada solicitud de lana que habéis negado o ignorado. Mi padre encontró su voz al fin. ¿Nos has estado espiando? El abuelo Leonard soltó una risa corta y áspera. ¿Espiando? ¿Es así como llamas a prestar atención a tu familia? Sí, Richard, he estado prestando atención. Mucha atención. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de tweed y sacó una hoja de papel doblada. Y he estado llevando registros. ¿Sabías, por ejemplo, que Lana trabaja con niños desfavorecidos cada fin de semana? Ofrece su tiempo como voluntaria para ayudar a los niños a aprender a leer. Mis padres intercambiaron miradas incómodas pero no dijeron nada. O que el año pasado, continuó, desplegando el papel, gastó todo su bono de verano para ayudar a uno de sus estudiantes a pagar las tasas de solicitud de la universidad. O que fue nombrada maestra del año en su distrito, un honor que recibe menos del 1% de los educadores. Miré a mi abuelo en shock. ¿Cómo sabía estas cosas? Nunca se lo había contado a mis padres, sabiendo que desestimarían estos logros como insignificantes en comparación con los hitos profesionales de Vanessa. ¿Sabías?, insistió, su voz fortaleciéndose con cada palabra, que cuando estuve en el hospital por mi operación de cadera, fue Lana quien vino todos los días, quien me trajo ropa limpia y libros para leerme, quien discutió con los médicos cuando intentaron darme el alta demasiado pronto. Miró a cada uno de los miembros de mi familia por turno, su mirada deteniéndose en Vanessa, que tuvo la decencia de mirar sus manos. Mientras tanto, tu preciosa niña dorada envió flores. Una vez. Entregadas por su asistente. Mi madre encontró su voz al fin. Leonard, todo esto es muy conmovedor, pero no cambia las realidades prácticas. Vanessa se ha establecido en un campo competitivo. Está continuando el legado familiar de éxito. ¿Lo está?, preguntó el abuelo Leonard, su voz peligrosamente suave. ¿Y qué legado es ese, exactamente? ¿El legado de valorar el dinero por encima de la integridad? ¿De las apariencias por encima de la sustancia? Mi padre dio un paso adelante, su paciencia claramente agotada. Papá, ya es suficiente. Esta es nuestra decisión, y es final. Siento que no estés de acuerdo, pero... El abuelo Leonard levantó una mano y, para mi sorpresa, mi padre se calló. Sabes, Richard, cuando vendí mi empresa hace tantos años, todos asumieron que puse todo el dinero en un fideicomiso familiar para ti. Esbozó una pequeña y enigmática sonrisa. Estaban equivocados. Volvió a meter la mano en su chaqueta y sacó lo que parecía un cheque. Sosteniéndolo para que todos pudiéramos verlo, continuó, mantuve la mayor parte de mi fortuna por separado. $22 millones, para ser exactos. La habitación quedó en completo silencio. $22 millones era más de 7 veces lo que valían mis padres. Mi padre miró fijamente el cheque, su expresión una mezcla de shock y creciente comprensión. Durante años, prosiguió el abuelo Leonard, he estado observando, esperando ver cuál de mis descendientes entendía el verdadero valor del dinero. Cuál lo usaría para marcar la diferencia, no solo para aparentar. Se volvió hacia mí, sus ojos arrugándose en las comisuras mientras sonreía. Lana, querida, ¿podrías venir aquí, por favor? Aturdida, me levanté y caminé hacia él. Puso el cheque en mi mano, cerrando mis dedos alrededor de él con los suyos, curtidos por el tiempo.
Esto es para ti, dijo simplemente. No porque seas mi favorita, aunque no fingiré que no te admiro más que a nadie, sino porque has demostrado una y otra vez que entiendes lo que realmente importa en la vida, que conoces la diferencia entre el precio y el valor. Miré el cheque en mi mano, incapaz de procesar el número de ceros. 22 millones de dólares. Mi mente no podía comprenderlo. Abuelo. No puedes hacerme esto, gritó mi madre, su compostura finalmente rota. El abuelo Leonard se volvió hacia ella, con una ceja levantada. ¿Hacerte qué, Elizabeth? Este no es tu dinero. ¿Nunca lo fue? Pero nosotros. Nuestra familia, balbuceó, buscando el apoyo de mi padre. Ya hemos tomado nuestra decisión, dijo mi padre con rigidez. Hemos decidido que Vanessa es más merecedora. El abuelo Leonard lo interrumpió con un golpe seco de su bastón. Tu decisión concierne a tus 3 millones, Richard. Mi decisión concierne a mis 22 millones. Y he decidido que Lana, que ha trabajado más duro, ha mostrado más integridad y ha ayudado a más gente que nadie en esta habitación, merece heredar los frutos del trabajo de mi vida. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Úsalo sabiamente, niña. Úsalo para continuar el bien que ya estás haciendo en este mundo. Por primera vez esa tarde, me quedé sin palabras, abrumada por la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo por el dinero, que ya era asombroso, sino por la vindicación, el reconocimiento de que alguien había visto mis esfuerzos, valorado mis elecciones, creído en mi camino. El silencio que siguió duró solo unos segundos antes de que la habitación estallara en caos. Mi madre fue la primera en recuperarse, su rostro contorsionado por la ira mientras me señalaba con un dedo tembloroso. Tú, escupió, abandonando toda pretensión de elegancia. Tú planeaste esto, ¿verdad? Manipulaste a tu abuelo, lo pusiste en nuestra contra. Retrocedí, sorprendida por el veneno en su voz. Mamá, no tenía ni idea. Mentirosa, chilló. Siempre haciéndote la inocente, la víctima, mientras conspiras a nuestras espaldas. Mi padre se acercó a ella, su rostro enrojecido por la ira. Papá, le dijo al abuelo Leonard, su voz tensa por una furia controlada. No puedes hablar en serio. No puedes darle todo a Lana. Es desequilibrado. ¿Injusto? Injusto, repitió el abuelo Leonard, levantando las cejas. ¿Cómo darle toda tu herencia a una hija y nada a la otra? ¿Ese tipo de injusticia? Mi padre al menos tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzado, pero se recuperó rápidamente. Esto es diferente. Lana te ha estado manipulando claramente, jugando con tus simpatías. Te visita, te hace recados, todo para posicionarse para esto. La acusación dolió como un golpe físico, que pudieran tomar incluso esto, la relación genuina que había construido con mi abuelo, el amor y el respeto que habíamos compartido, y retorcerlo en algo calculado y mercenario, era casi más doloroso que ser desheredada. Eso no es verdad, dije, mi voz tranquila pero firme. Visito al abuelo porque lo quiero. Porque fue el único en esta familia que alguna vez creyó en mí. Vanessa, que había estado inusualmente silenciosa hasta ahora, se levantó de repente. Esto es ridículo, dijo, su voz afilada por la indignación. Trabajo 60 horas a la semana construyendo una consulta médica respetada, manteniendo la reputación de la familia, ¿y a ella la recompensan por qué? Por leerle libros a los niños. Se volvió hacia nuestro abuelo, su expresión endureciéndose. Voy a llamar a mi abogado. Esto no se va a quedar así. El abuelo Leonard no pareció inmutarse por la amenaza. Por supuesto, llama a tu abogado, Vanessa. Él puede hablar con el mío. Tengo este fideicomiso establecido desde hace más de una década, con múltiples testigos y documentación blindada. Pero si quieres explicarle a un juez por qué mereces dinero de un abuelo que no has visitado en años, adelante. Vanessa vaciló ligeramente, pero insistió. Lo impugnaré por influencia indebida. Incompetencia mental. Lo que sea necesario. Ante eso, el abuelo Leonard realmente se rió, un sonido profundo y retumbante. ¿Incompetencia mental? Querida, todavía formo parte de las juntas directivas de 3 compañías de Fortune 500.
Completé el crucigrama del New York Times esta mañana en menos de 15 minutos. Pero de nuevo, por supuesto, hagamos esa evaluación en el tribunal. Será esclarecedor. Mi madre, que había estado hirviendo en silencio, ahora dirigió su ataque directamente contra mí. Si aceptas este dinero, Lana, ya no eres nuestra hija. ¿Entiendes? Estarás completamente excluida. La ironía de la amenaza no pasó desapercibida para mí. ¿Excluida de qué, exactamente? ¿Del apoyo emocional que nunca me dieron? ¿De la ayuda financiera que siempre me negaron? ¿De la aprobación que nunca me concedieron? Sentí que algo cambiaba dentro de mí, toda una vida buscando su aprobación, finalmente dando paso a la comprensión de que nunca llegaría, sin importar lo que hiciera. Y con esa comprensión vino una extraña sensación de libertad. Los miré a cada uno por turnos, a mi padre, con su postura rígida y su mirada sentenciosa, a mi madre, con su apariencia perfectamente cuidada, que ocultaba una frialdad que sentí toda mi vida, y a Vanessa, con su aire de derecho y su completa falta de autoconciencia. Durante 32 años, dije lentamente, he intentado ganar vuestro amor. He trabajado más duro, he logrado más, he ayudado a otros, todo mientras esperaba que algún día vierais mi valor. Todo mientras me decía a mí misma que si hacía lo suficiente, estaríais orgullosos de mí también. No solo de Vanessa. Tomé una respiración profunda, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Pero ahora veo que eso nunca iba a suceder. Porque el problema nunca fui yo. Fuisteis vosotros. Vuestra incapacidad para ver más allá del estatus, del dinero y de las apariencias, hacia lo que realmente importa. Mi padre dio un paso adelante, señalando hacia la puerta. Ya es suficiente. Sal de nuestra casa si vas a hablarnos de esta manera. Me mantuve firme. No, papá. Por una vez, vais a escuchar. Me he ganado al menos eso. Para mi sorpresa, se quedó en silencio, aunque su mandíbula se tensaba con rabia reprimida. ¿Sabéis lo que es? Continué, mi voz ganando fuerza. ¿Crecer sabiendo que eres la segunda mejor? ¿Trabajar el triple de duro por una fracción del reconocimiento? ¿Lograr cosas que enorgullecerían a cualquier padre, solo para ser recibida con indiferencia? Me volví hacia Vanessa. ¿Y tú? Has tenido todas las ventajas, todas las puertas abiertas, cada camino allanado. Sin embargo, nunca has reconocido tu privilegio. Nunca has mostrado gratitud por lo que te han dado. Vanessa se estremeció, luego se recuperó. Solo porque estás celosa de mi éxito. No estoy celosa de tu éxito, interrumpí. Me siento triste por ti. Triste porque nunca sabrás lo que es lograr algo verdaderamente por tu cuenta, construir algo desde la nada, ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Mi madre se interpuso entre nosotras. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué habéis hecho por mí exactamente, mamá?, pregunté en voz baja. ¿Darme un nombre? ¿Alimentarme? ¿Hicisteis el mínimo legal requerido de un padre? Lo más básico no merece una medalla. Retrocedió como si la hubiera abofeteado. Te hemos dado todas las oportunidades. No, la interrumpí. Le disteis a Vanessa todas las oportunidades. A mí me disteis todos los obstáculos y luego me criticasteis por no superarlos lo suficientemente rápido. Me volví hacia mi abuelo, que observaba la escena con una mezcla de tristeza y orgullo. Gracias, abuelo. No solo por el dinero, aunque todavía estoy procesando eso, sino por verme. Por valorar quién soy, no quién queríais que fuera. Él asintió, extendiendo la mano para apretar la mía. Mi padre, que se había puesto cada vez más rojo, finalmente explotó. Esto es tu culpa, le gritó al abuelo Leonard. ¿Has dividido a esta familia? El abuelo Leonard lo miró con calma. No, Richard. Tú y Elizabeth dividisteis a esta familia hace años, cuando decidisteis que una hija merecía vuestro amor y la otra no. Simplemente estoy equilibrando la balanza. Se volvió hacia mí. Vamos, Lana. Creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir aquí. Asentí, sintiéndome de repente agotada, pero también más ligera de alguna manera, como si un peso que había llevado toda mi vida finalmente se hubiera levantado.
Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, mi madre gritó una última vez, su voz desesperada. «Si sales por esa puerta con él, Lana, no vuelvas nunca más». Me detuve, con la mano en el pomo, y miré hacia atrás a mi familia, mi supuesta familia, de pie en su hermoso apartamento, rodeados de todas sus cosas caras. Y me di cuenta con perfecta claridad de que no tenían nada que yo quisiera ya. Había venido hoy aquí esperando su aprobación, su reconocimiento, quizás incluso su amor. Había recibido algo mucho más valioso, la libertad de no necesitar esas cosas en absoluto. Giré el pomo y salí por la puerta, con el abuelo Leonard a mi lado, dejando atrás los restos de la pretensión y el favoritismo que habían moldeado toda mi vida hasta ese momento. El abuelo Leonard y yo terminamos en una pequeña cafetería a unas cuadras de la casa de mis padres. Era un lugar modesto con muebles desiguales y arte local en las paredes, el tipo de establecimiento en el que mis padres nunca pondrían un pie, lo que lo hacía perfecto. Nos sentamos junto a la ventana, con el vapor subiendo de nuestras tazas, y el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre la mesa. Durante un rato, no hablamos. La enormidad de lo que acababa de suceder flotaba entre nosotros, demasiado significativa para palabras inmediatas. Finalmente, miré el cheque que todavía aferraba en mi mano. La cantidad me devolvía la mirada, surrealista en su magnitud. 22 millones de dólares. Más dinero del que podría haber ganado en varias vidas como maestra. Abuelo, dije en voz baja. No sé qué decir. Gracias, parece insuficiente. Él sonrió, y las profundas líneas alrededor de sus ojos se arrugaron. No necesitas decir nada, Lana. Te lo has ganado, no con tu atención hacia mí, sino con la persona en la que te has convertido a pesar de todos los obstáculos. Tracé el borde de mi taza de café con un dedo. No sé si debería aceptarlo. No quiero ser la razón por la que nuestra familia se desmorone. Extendió su mano curtida sobre la mesa y la colocó sobre la mía. Escúchame, Lana. Tus padres tomaron su decisión hace mucho tiempo. Eligieron el favoritismo sobre la justicia, las apariencias sobre la sustancia. Esa elección fue suya, no tuya, y habrían continuado por ese camino sin importar lo que pasara hoy. Asentí lentamente, sabiendo que tenía razón, pero aún sintiendo el peso de la responsabilidad. No estoy segura de qué hacer con tanto dinero, admití. Es abrumador. El abuelo Leonard se reclinó en su silla, mirándome pensativamente. Cuando tenía tu edad, comenzó, trabajaba 18 horas al día tratando de mantener a flote mi primera ferretería. Mi padre, un hombre difícil muy parecido al tuyo, nunca creyó que llegaría a ser algo. Quería que trabajara en su firma de contabilidad, que siguiera el camino trazado. Cuando me negué, me cortó el grifo por completo. Escuché, dándome cuenta de que había mucho sobre su juventud que no sabía. Vivía en una habitación encima de la tienda, continuó. Apenas podía permitirme comer algunos días. Pero creía en lo que estaba construyendo. Y lentamente, con mucho trabajo duro y algunos golpes de suerte, esa tienda se convirtió en 2, luego en 5, luego en 20. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café. Para cuando vendí la cadena hace 30 años, tenía más dinero del que sabía qué hacer. ¿Y sabes lo que aprendí? ¿Qué? Pregunté, genuinamente curiosa. Que el dinero en sí mismo no es la bendición que la gente cree que es. Dejó su taza con cuidado deliberado. El dinero es simplemente una herramienta. En las manos equivocadas, crea derecho, pereza, desprecio por los demás. En las manos correctas, me sonrió, crea oportunidades. No solo para ti, sino para los demás. Consideré sus palabras, dándoles vueltas en mi mente. No quiero cambiar quién soy, dije finalmente. No quiero convertirme en ellos. Se rió entre dientes. Lana, si 32 años de su influencia no te han cambiado, dudo que 22 millones de dólares lo hagan. Eso me hizo sonreír a pesar de todo. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que quieras, dijo simplemente. Esa es la libertad que te da este dinero. Pero conociéndote, encontrarás una manera de hacer que importe. 2 años pasaron rápidamente después de ese día. Con la guía del abuelo y la ayuda de asesores financieros en los que confiaba, puse el dinero a trabajar.
Pagué mis préstamos estudiantiles, sí, y compré un modesto pero cómodo apartamento en Brooklyn. Pero esas eran cosas pequeñas. El verdadero cambio llegó cuando fundé la Fundación Educativa Leonard Smith, nombrada en honor a mi abuelo. Compramos el edificio de una escuela privada en dificultades en uno de los barrios más desatendidos de Nueva York y lo transformamos en la Academia Leonard Smith, una escuela gratuita para estudiantes dotados de entornos de bajos ingresos. Dejé mi puesto de maestra para convertirme en la directora de la academia, reuniendo a un equipo de educadores dedicados que compartían mi visión. Ofrecimos salarios competitivos para atraer a los mejores maestros, mantuvimos las clases pequeñas y proporcionamos servicios de apoyo integrales, desde asesoramiento hasta preparación para la universidad. Cada estudiante recibía una beca completa, con estipendios adicionales para libros, tecnología y actividades extracurriculares. La escuela rápidamente ganó reconocimiento por su enfoque innovador y sus resultados impresionantes. Nuestra primera clase graduada de 20 estudiantes recibió aceptaciones universitarias, la mayoría con becas sustanciales. La lista de espera para la admisión crecía cada año, lo que nos llevó a comenzar los planes para un segundo campus. Durante este tiempo, mi relación con mis padres y Vanessa permaneció tensa. Había mensajes de texto ocasionales en cumpleaños y festividades, pero ninguna conexión real. Los había invitado a la ceremonia de apertura de la escuela como una rama de olivo, pero solo asistió el abuelo Leonard, radiante de orgullo mientras cortaba la cinta. Irónicamente, mientras yo había encontrado mi propósito y prosperaba, la vida cuidadosamente construida de Vanessa comenzó a desmoronarse. Harrison, su esposo, había hecho algunas inversiones imprudentes, perdiendo una parte sustancial de sus ahorros. Luego, su bufete de abogados redujo personal, eliminando su puesto. La recesión económica también afectó su consulta cosmética, ya que sus clientes adinerados se volvieron más conservadores con sus gastos. Me enteré por el abuelo de que se habían visto obligados a vender su ático y uno de sus coches. Vanessa había llamado a nuestros padres en busca de ayuda, solo para descubrir que sus propias finanzas se habían visto afectadas por malas decisiones de inversión y podían ofrecer mucho menos apoyo que en el pasado. Era una tarde lluviosa de martes cuando mi asistente me informó que Vanessa estaba en la recepción de la escuela, pidiendo verme. Me senté en mi escritorio por un largo momento, sorprendida e insegura. Luego respiré hondo y le dije que hiciera pasar a Vanessa. Mi hermana se veía diferente a como la recordaba. La ropa de diseñador y el maquillaje perfecto habían desaparecido, reemplazados por un simple impermeable y vaqueros. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo, y había un cansancio en su rostro que nunca antes había visto. «Hola, Lana», dijo, dudando torpemente en la puerta. «Tu escuela es impresionante. Vi el artículo en el Times». «Gracias», respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. «Por favor, siéntate». «¿Te ofrezco algo? ¿Café? ¿Té?». Negó con la cabeza, sentándose y colocando su bolso cuidadosamente en su regazo. «No estoy aquí para charlar. Estoy aquí porque necesito un trabajo». Parpadeé sorprendida. «¿Un trabajo?». Asintió, un rubor de vergüenza tiñendo sus mejillas. «Mi consulta está en dificultades. Harrison todavía está buscando trabajo. Tuvimos que reducirlo todo». Miró alrededor de mi oficina, observando la decoración simple pero de buen gusto. «Oí que te estás expandiendo, que estás buscando a alguien para dirigir los servicios de salud estudiantil». Era cierto. Habíamos estado buscando un director médico para nuestro nuevo centro de salud integral, alguien que pudiera supervisar los servicios de salud física y mental para nuestros estudiantes. «Eres dermatóloga cosmética», señalé suavemente. «Este puesto requiere a alguien con experiencia en pediatría o medicina adolescente». Vanessa se enderezó en su silla. «Hice mi residencia en medicina general antes de especializarme. Estoy certificada. Puedo manejar la atención pediátrica de rutina». Dudó, y luego añadió, «y estoy dispuesta a recibir formación adicional si es necesario». Estudié a mi hermana, tratando de reconciliar a esta mujer humilde y práctica con la persona engreída y condescendiente que había conocido toda mi vida. «¿Por qué aquí?», y pregunté finalmente. «Estoy segura de que hay otras oportunidades para alguien con tus cualificaciones». Se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos.
Porque quiero ser parte de algo que importa, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Todos estos años, he estado persiguiendo estatus, dinero, aprobación. ¿A dónde me llevó? No tengo amigos de verdad. Mi matrimonio está tenso. Y cuando todo empezó a desmoronarse, me di cuenta de que no había construido nada de sustancia. Levantó la vista, encontrándose directamente con mis ojos. Me equivoqué, Lana. Sobre ti, sobre lo que significa el éxito, sobre todo, en realidad. La simple admisión me dejó atónita. En todos nuestros años de crecimiento, nunca había oído a Vanessa admitir que se había equivocado en algo. No espero que me perdones, continuó. Yo no lo haría en tu lugar. Pero te pido una oportunidad para aprender de ti, para ser parte de lo que estás construyendo aquí. Me recliné en mi silla, considerando sus palabras. La respuesta fácil habría sido no. Después de todos los años de su condescendencia, su participación en el favoritismo de nuestros padres, sus intentos de impugnar el testamento del abuelo, que finalmente abandonó, habría habido una cierta satisfacción en rechazarla. Pero mirándola ahora, vi algo que nunca había visto antes, vulnerabilidad, humildad y lo que parecía ser un arrepentimiento genuino. Y recordé lo que el abuelo Leonard había dicho sobre el dinero, que era una herramienta que podía crear oportunidades, no solo para mí, sino para otros. El centro de salud abre en 3 meses, dije finalmente. Empezarás como directora asociada, reportando a la doctora Chen, que viene del hospital infantil. Necesitarás completar una formación adicional en medicina adolescente, que apoyaremos. El salario es considerablemente menor de lo que probablemente estás acostumbrada. El alivio inundó su rostro. Gracias, Lana. No te arrepentirás. Eso espero, dije, levantándome de mi escritorio para indicar que la reunión había terminado. ¿Y, Vanessa? Esto es un nuevo comienzo, pero hay que ganárselo. Sin tratos especiales. Estamos construyendo algo importante aquí, y cada puesto debe ser ocupado por alguien comprometido con nuestra misión. Ella asintió, poniéndose de pie también. Entiendo. Y estoy comprometida. Más de lo que crees. Mientras la veía irse, sentí una mezcla compleja de emociones, cautela, esperanza y algo parecido a la paz. El dinero que había dividido a nuestra familia también había creado, de una manera extraña, una oportunidad para que algo nuevo creciera en las ruinas de lo que había sido destruido. Esa noche, llamé al abuelo Leonard para contarle la visita de Vanessa. Ahora con 90 años, se había mudado a una cómoda residencia de vida asistida no lejos de mi apartamento, donde lo visitaba varias veces a la semana. ¿Crees que estoy cometiendo un error?, le pregunté después de compartir los detalles de nuestra conversación. Al confiar en ella. Estuvo en silencio por un momento, considerándolo. La gente puede cambiar, Lana, dijo finalmente. No todos, y no fácilmente. Pero a veces, cuando todo lo que creían saber se desmorona, encuentran una mejor versión de sí mismos entre los escombros. Espero que tengas razón, le dije. Tenga razón o no, has tomado la decisión que refleja quién eres, respondió. Y eso nunca es un error. Al colgar el teléfono, miré alrededor de mi modesto apartamento. A diferencia del antiguo ático de Vanessa, no estaba lleno de muebles caros ni de arte. Pero estaba lleno de libros, fotografías de mis estudiantes, recuerdos de lugares a los que había viajado, no para presumir, sino para aprender y crecer. Había llegado a darme cuenta de que el verdadero éxito no se mide en dólares o estatus, ni siquiera en la aprobación de los demás. Se mide en las vidas que has tocado, la diferencia que has hecho y la persona en la que te has convertido en el camino. La herencia que mis padres me habían negado, y que mi abuelo me había proporcionado tan inesperadamente, me había dado más que seguridad financiera. Me había dado la libertad de crear algo significativo, de construir un legado basado no en la acumulación, sino en la contribución. A veces, las lecciones más valiosas no provienen de quienes nos aman, sino de quienes nunca vieron nuestro valor. Y a veces, el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es dejar de buscar la aprobación de aquellos que son incapaces de darla. ¿Qué harías si recibieras una herencia inesperada? ¿La usarías para cambiar tu vida o para cambiar la vida de los demás? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo,
Por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por las opiniones de los demás. Gracias por escuchar, y recuerda que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das.